Hoy me he trasladado al Centro de Operaciones de José Antonio Quiles Rodríguez. Así es, como él mismo denomina a este lugar. José Antonio nació en Herrera, un pueblo que siempre ha considerado su lugar en el mundo. Ha estudiado toda su vida, a veces por necesidad, a veces sin saber por qué, y en las mejores de las ocasiones con un gusto cultural inculcado pacientemente por sus padres, Antonio y Francisca. Es maestro de música, profesor de piano, armonía, contrapunto y fuga, y experto en tecnología educativa, disciplina en la que termina su doctorado universitario en este curso. A lo largo de su carrera ha sido maestro, equipo directivo, formador del profesorado, investigador y ponente, llevando su conocimiento a más de 40 centros educativos andaluces, universidades y colegios de 4 continentes, desde Camerún hasta Inglaterra, Grecia, Argentina o Palestina. Ha dirigido agrupaciones musicales, pero también titular, como es el caso de la Asociación Cultural Amigos de la Música de Herrera, al frente de la que cambió profundamente su funcionamiento musical. Grabó 4 volúmenes discográficos, realizó conciertos en espacios nacionales de primer nivel y generó iniciación local de la obra de arte total. Además, ha participado en diversos proyectos musicales, entre los que destacó en su momento la radiofónica Sonrisa de Abril o el actual dúo operístico Quilvaro. Es compositor y creador polifacético, tanto de música como de cortometrajes, bandas sonoras, libros, así como guionista y director de un largometraje. Su música ha sido y es interpretada en lugares tan emblemáticos como la Catedral de Ciudad Real, la Costa de Torremolinos o la Colegiata de Osuna. En el próximo mes de enero llevará su talento a París, junto al grupo folclórico Al-Ándalus. José Antonio sigue transmitiendo su pasión por la música, la cultura y las raíces de su tierra a las nuevas generaciones desde su querido pueblo de Herrera. Dedicatoria a los habitantes de Herrera, que han hecho de la música su legado y su razón de ser, que desde tiempos remotos han encontrado en cada nota un latido, una historia y un reflejo de su tierra. A todos los músicos que, a lo largo de estos 175 años, han regalado su talento y su esfuerzo, manteniendo viva la esencia cultural de este pueblo y forjando con su pasión un legado que trasciende generaciones. A mi familia, siempre por aguantarme, especialmente a Nieves, aunque esto no suple todo, es mi única forma de transitar la vida. Lo que acabo de leer es una dedicatoria, como he dicho al principio, como he leído, de lo que forma parte de este gran trabajo, el legado del pueblo de los músicos Herrera 175 aniversario. Ustedes han escuchado en la introducción, en esta breve reseña de lo que va a ser esta entrevista, me encuentro junto a José Antonio Quiles Rodríguez, precisamente en un lugar que él denomina algo así como el Centro de Operaciones. José Antonio Quiles, muy buenas. Buenas, José, ¿qué tal? Gracias por acogernos en este acogedor lugar. Bienvenido. En tu Centro de Operaciones. Sí. Que además de ser el Centro de Operaciones, será el centro de muchísimas horas de trabajo. Yo la mayor parte de mi tiempo vital la paso aquí. Y bueno, es un lugar donde me encuentro a gusto, era antiguamente una habitación y está más o menos ordenado, conforme a los libros, a mis músicas, a mis lugares de internet, mis fuentes de recursos y bueno, sí, paso muchas horas, quizás demasiadas, porque hay que tener contacto con el mundo también, porque si no después uno baja después a la tierra y dice, ¿dónde me he metido? Y no es bueno, pero bueno, sí, estamos aquí mucho tiempo. ¿Qué tal estás? Bien, aquí ya en puerta de la Navidad, ¿no? Se supone que tenemos que estar todos felices, contentos y comiendo y bebiendo y... Pues sí, pues sí. Por cierto, algo así. ¿Cómo llevas la Navidad tú, las Navidades normalmente? Oh, la Navidad es una época dura, José. ¿Qué te voy a contar? Sí, claro. Yo tengo niños chicos ahora mismo y bueno, en el cole evidentemente hacemos cosas bonitas y hacemos música y preparamos espectáculos y intentamos que sea pues como hicieron con nosotros en nuestra infancia, que sea un momento de felicidad y
pero te acuerdas siempre de la gente que te falta. Claro. Entonces, pues, es duro. Es duro, claro que sí. Oye, José Antonio, cuando subía las escaleras hacia este lugar, olía no solamente a música, sino olía también a mucha, si me permites decirlo, a mucha vida, a mucha historia, a mucho trabajo, y no sé si decir, incluso atreverme a decir, a mucho sacrificio. Sacrificio que tú te has autoexigido, pero también que te han inculcado, entre otros, un hombre que me he encontrado justamente en la entrada que me ha dicho: hola José, me alegro de verte, se llama Antonio, que es tu padre, y una mujer a la que seguramente de alguna manera también has tenido en cuenta en esa intervención hablando de la Navidad, que era Francisca. Un sacrificio que ellos te han inculcado, ¿de qué manera, José Antonio? A ver, en mi generación, y yo creo que no era yo solo, o estudiaba o estudiaba. Teníamos dos caminos: estudiar o irte al campo. Yo soy hijo de un jornalero, entonces era como una forma de prosperar en la vida, aunque no siempre tiene por qué ser así, pero sí es verdad que mi madre sí consiguió meterme el gusto por el saber. Pues ella siempre decía lo típico del saber no ocupa lugar. Digo, leche, lugar no, pero tiempo todo el del mundo. Entonces, es verdad que eso cuando te lo meten de chico, yo lo intento meter también cuando puedo con mi alumnado, etcétera, pues bueno, te hace igual ver las cosas de otra forma, te hace transitar por la vida de otra forma, y bueno, estoy criado así también. A ver, yo soy hijo del entorno también, en Herrera, por eso también él saca estos libros. Yo pasaba mucho ahora los amigos de la música. A nosotros de niños, si no nos acogen en las bandas, o en Herrera casi siempre se decía también, o el fútbol o las bandas. Vale, el fútbol lo que pasa es que tiene como una carrera muy explosiva, corta y termina. Y las bandas, la música o la cultura, otro determinado, o los estudios, pues la vida es como más larga, más no se termina cuando tu condición física está ya limitada. Y bueno, a mí me acogieron también mucho pues carpinteros, y lo digo en mi biografía siempre, me acogieron taxistas, me acogieron guardias civiles, me acogieron esa simiente de pueblo que creían que el pueblo sería un poco mejor si la juventud que venía estudiaba. Yo recuerdo, y que me podría enrollar muchísimo, gente que ya desgraciadamente faltan también, músicos mayores, que nos decían, en los años 70, cuando nosotros fuimos a Sevilla, años 77, 78, nos decían, ya vienen los músicos de Herrera a pedir dinero, porque se ve que todos los músicos de la provincia iban a Sevilla, a Diputación, a fundaciones, a pedir dinero. Y bueno, mi amigo Manuel Muñoz Borrego, que en paz descanse, siempre decía, y nosotros les decíamos, no, nosotros queremos profesores. Le decían, pero ¿por qué queréis profesores si todo el mundo pide dinero? Dice, porque si tenemos profesores tendremos formación, y si tenemos formación tendremos dinero. Es como hacer la historia un poco al revés. Y a mí eso me lo han metido, ya no solo mi madre, mi padre, mucho también en el entorno que yo me he movido. Ese era el entorno de nuestra infancia, y creo que es el entorno ideal, creo. Evidentemente vamos a hablar de este gran trabajo que has hecho, pero a mí yo quiero también, sobre todo para las personas, José Antonio, que te conocen, pero ten en cuenta que hay muchos jóvenes que te conocen un poco también desde la distancia, por conocimiento de sus padres, pero como las televisiones, como las nuevas tecnologías llegan ya tan lejos, habrá que incluso, bueno, pues igual no te conoce. Y yo quiero, que a través de mis entrevistas, abrir un poco más, ¿no? Claro que sí. José Antonio nace en Herrera y siempre, lo llevas a gala. Herrera es para ti algo muy especial, aparte de tu familia. Yo recuerdo hace muchos años que vi una película de un argentino, se llamaba Adolfo Aristarain, y se llamaba Un lugar en el mundo. Yo creo que todos tenemos un lugar en el mundo, y yo que he estado 20 y pico años viviendo fuera, te digo la verdad, cuando estaba allí echaba de menos. Yo estaba en Córdoba, estaba en Extremadura, 18 años en Fuengirola se está bastante bien, como sabes. Sí. Pero es verdad que, y tengo buenas amistades allí, y voy a verle, cuando estaba allí echaba de menos esto, y ahora que estoy allí echo de menos aquello. Al final esto no en tierra de nadie, pero yo creo que el ser humano, el ser humano y también muchos animales, pero tenemos un sentido de pertenencia. Y si no la acabas de encontrar, pues a lo mejor está un poco perdido. Entonces, yo es verdad que he buscado por muchos sitios, he viajado muchísimo, pero he tenido más o menos claro, y últimamente más todavía, que mi lugar en el mundo era este. Entonces, pues ya está, aquí estamos. Aquí estamos. Oye, antes hablábamos precisamente de sus padres, pero no me quería... Fíjate que lo tengo aquí subrayado,
y no lo quiero pasar por alto. Hay una frase que dice, he estudiado más o menos, hombre, él lo dice, esto lo dice él, evidentemente, y de las palabras, de las veces que yo he hablado con él, dice, ha estudiado toda su vida, a veces por necesidad, a veces sin saber por qué, y las mejores de las ocasiones, con un gusto cultural inculcado pacientemente por sus padres. Sí, ¿Qué cosa más bonita, José Antonio? Sí, pero es a donde se supone que aspiramos. El estudiar, el aprender para aprobar un examen está muy bien, pero llega un momento, dice Francisco Mora, y Francisco Mora es uno de los neuropsicólogos españoles con más peso, porque además fue de los primeros, estudió en Oxford, bueno, un tipo granadino maravilloso. Él dice que el ser humano es curioso por naturaleza. ¿En qué momento matamos esa curiosidad, José? ¿En qué momento a los pequeños, a la juventud, se le mata esa curiosidad? Francisco Mora habla de la curiosidad sagrada. Si tú la tienes, si tú la tocas, si nadie te la quita, eso se mantiene de por vida. Y a veces, no sé por qué, nos encargamos de destrozarla. Niño, no preguntes más, niño, no hagas esto, niño, no hagas aquello. Es verdad que no puede haber un libertinaje total y absoluto, pero que esa curiosidad sí se mantiene maravillosa. Y en mi caso, pues hemos conseguido que se mantenga. En el mío y seguramente en el de más gente. Ajá. Al entrar he dicho, me he encontrado con tu padre, a tu señora también, y a dos niños muy relajaditos, les he dicho hola guapetones. A esos niños hay que inculcarles también la música, en el mejor de los sentidos, por supuesto. A ver, mi niño empezó ya a clase de... Yo lo llevo a Lucena, porque cuando volví a Herrera, aquí tan chiquitillo no los cogía. Y me gustó mucho la profesora Clara de Lucena y bueno, decidí una vez a la semana vamos. Entonces, es verdad que estamos intentándolo, pero sin llegar a agobiarlos. Es verdad que vamos una vez en semana, que ellos toquen el piano, que canturrean, que si todo va bien, pues aquí en algún día pues llegarán a estar en las bandas o estarán en el conservatorio. Pero bueno, sí, vamos a ir dejando fluir las cosas sin apretar demasiado para que no provoque más rechazo que... Pero bueno, la intención es que sí, ya se dediquen a eso, no se dediquen, no lo sé, pero que beban de ese caldo de cultivo, sí, claro. ¿Y cuál fue el primer instrumento que tocó José Antonio? En la banda la trompa. La trompa en si bemol fa, enseñada por mi amigo Juan Panchito, me la dio Ventura, yo no la quería, nadie la quería la trompa. Y es un instrumento muy complicado, además es un instrumento difícil porque a nivel técnico tiene una cosa que son los armónicos muy juntos, bueno, es difícil. Pero bueno, ya está, estuve varios años con eso, tampoco un instrumento solista, siempre vas acompañando, cuando tú eres niño y el amiguete hace el solito y tú nunca haces solo, pues como que no te gusta, todos queremos sobresalir de una forma u otra, se diga o no se diga, pero es así. Entonces es verdad que yo después ya me cambié al fliscorno, trompeta y demás, y desde muy pronto también piano, porque en Herrera no se estudiaba, lo digo en algún sitio de... Somos afortunados, la escuela de música tiene ahora 300 alumnos y no sé si son 12, 13, 14 especialidades. Cuando yo era pequeño, en la escuela de música había guitarra y piano. Los que nutrían, bueno, los músicos de las bandas no estaban en la escuela de música, porque era guitarra y porque era piano. Muchos de mis amigos empezamos piano, yo seguí y otros pues lo dejaron. Nosotros con 10, 11, 12 años, 2 taxis de Herrera se desplazaban a Écija. Teníamos que ir con la carretera de Écija, si ahora está mala, imagínate entonces. Y bueno, es verdad que a los 2 o 3 años pues ya se trajo los primeros instrumentos de viento aquí, pero viento no había. Entonces pasé por la trompa, pronto con el piano y después con lo de todos los niños, la flauta dulce de la escuela, que si chilla por las casas, pues la flauta dulce de los colegios. Pero bueno, un instrumento fácil y ya está. Oye, ¿recuerdas cómo fue aquella primera presentación en público? En lo musical me refiero. Sí, perfectamente. Además tengo que tener por ahí la cinta grabada. No me digas. Tengo la cinta grabada porque la grabó Guillén, que era de los pocos que grababa nada. Pues él tenía una cámara de vídeo que le había dejado don Geraldino, el cura, y la grabadora de sonido no sé de dónde era, pero que lo grabó él, sí me acuerdo perfectamente. Fue en el Cine Suizo un 22 de noviembre del 1987. Te podría decir que sé que tocábamos el sitio de Zaragoza, tocábamos Nabucco, había muerto la madre de Ventura hacía muy poco, y tocamos Suspiro de España y se emocionó dedicándoselo a su madre, me acuerdo perfectamente. De todos modos, antes de eso también te digo que en el pasacalle, porque claro, tú estabas preparado para el concierto y te dicen, no, hay que hacer un pasacalle. Digo, no tengo ninguna partitura del pasacalle. Ayer es que me reí con unos amigos de ruta y digo, ¿qué hago en el pasacalle? Y me decían, tú siempre sol, do, respira y suelta. Entonces, imagínate también, entonces hacía lo que se podía. Pero es verdad que el concierto fue allí, con el previo pasacalles, que eso sí que lo voy a ensayar nada. Lo estrenamos Dani, el hijo de Guillén, y yo los dos. ¿Cómo te sentiste?
A ver, en esa época te parece todo muy grande, José. Yo el cine suizo lo idolatraba, creí que era un gran espacio. Últimamente, alguna vez me he asomado por allí y lo veo chico, lo veo desastrado, pero para mí era una gran cosa, era algo muy importante. Era un domingo por la mañana, la gente salía a las calles, en fin, que no había internet, no teníamos los atractivos que tenemos hoy en día, entonces una pequeña cosa de esta para un niño de pueblo del centro de Andalucía era mucho. Yo no sé si hoy en día, tú escuchas esa frase de estás más contento que un niño de los de antes con zapatos nuevos. Sí. Pues aquí estás más contento que un niño de los de antes estrenándose como músico. Hoy en día ya hay miles de atractivos, no sé si es bueno o es malo, pero entonces era algo muy especial. José Antonio, te pregunto por curiosidad, no forma parte del guión, pero en tu vida personal, ¿la música ha aportado algo también? En lo personal, ¿eh? No ya en el conocimiento, en lo personal. A ver, yo no sé si tanto la música o el arte o la cultura en general, yo creo que te da una perspectiva de vida diferente, o te da una forma de ver las cosas diferente, o te da una sensibilidad diferente si la tiene y si la tiene se trabaja. Yo era un niño tímido, yo me he criado siendo tímido, muy tímido, excesivamente tímido. Y a lo mejor gracias a la música consiguió superar eso. Era complicado en los colegios de aquella época ser tímido. Podías pasar por un niño bueno, pero que sea bueno no quiere decir que sea lo mejor para ti. Bueno, pues yo creo que gracias a la música sí lo he superado, ¿eh? Aparte, te digo, beneficios intelectuales están demostrados, que todo el mundo que estudia música, se dedica a ella o no, pues las conexiones neurales van más rápidas, el cerebro tiene mayor conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y después una cosa maravillosa, José, yo te he visto a ti cantar también, en el coro. Decía un profesor mío de la Facultad de Sociología que cada vez más el ser humano, pero claro, él lo decía con otra perspectiva, iba a tener tiempo, y si no ocupamos el tiempo en cosas útiles, al final ¿qué nos queda? Estar en el bar todo el día, ¿qué nos queda? Estar enganchado a internet todo el día, ¿qué nos queda? La música es una forma de ocupar tu vida también muy poco nociva, y que te permite a lo mejor no caer en males mayores de adicciones, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel social creo que también es maravilloso, y que los músicos o cualquiera que tenga una afición más o menos noble, pues se libra por ahí. Hoy precisamente, amigo José Antonio, estaba viendo yo una reposición de Amigos de la Música, y veía muchas personas que dejaron en su día, por las circunstancias que fueren, bueno, de pertenecer, ¿no?, a esta asociación cultural, y tras varios años han vuelto otra vez. Digo, hay que ver lo que es el gusanillo, amigo mío. Claro, pero el gusanillo yo creo que va por ahí. El gusanillo, a mí esto me ha gustado siempre. Por determinados momentos lo tengo que dejar, circunstancias familiares, etcétera. Pero si van y se sienten a gusto, se sienten realizados, se sienten... Es muy malo también ser joven y decir ¿a qué dedico mi vida? O es muy malo la jubilación. Yo no sé si tú no estás jubilado todavía. No. Vale. Todavía no. Hay mucha gente que lo pasa fatal en la jubilación. Se me nota mucho. No sé, yo digo, como te cuidas tan bien, no sé la edad que tienes. Gracias, hombre. El tema es que se puede llegar a llevar bastante mal la jubilación si uno no tiene una ocupación. Entonces, mucha gente cuando empiezan a tener tiempo, pues vuelven a caer en la música. Oye, pues bendito sea, hay estudios potentísimos. Yo me acuerdo de mi época que hay unos estudios de Canarias, y como las bandas de Canarias salvaban de muchos males, tanto a la juventud como a los más mayores. Ya, la música entendida no como a nivel profesional, sino como... Bueno, echamos un rato, damos conciertos, vamos por aquí. Yo no voy a vivir de la música, pero sin embargo sí tengo un lugar donde estar, donde soy importante, donde me siento parte de un grupo. Al ser humano un ser social, necesitas ser parte de grupo. Si no eres parte de grupo, prácticamente no eres nadie. Entonces todo eso te lo da la música también. Vamos a hablar ya muy pronto, nos vamos a adentrar en el tema en cuestión de lo que hoy, pero claro, a mí me gustaba hacer una... Yo por donde vaya la conversación. Has dicho, y evidentemente hay que hablar de ello, de la importancia que tiene, y hay que subrayarlo y destacarlo, la escuela, el conservatorio, 300 alumnos más o menos. ¿Cuál es el nivel, José Antonio, de Herrera musicalmente hablando? Claro, el problema de eso es cómo lo medimos. Bueno, así a grosso modo. A ver, yo siempre tengo dos formas de
de plantearme esta respuesta. Sí. Pienso que no está mal porque miras alrededor y en todos los sitios no está igual, pero también pienso que yo por lo menos en mi vida conmigo mismo y cuando he tenido cargo de responsabilidad tanto a nivel musical como a nivel educativo, soy poco conformista. Creo que ser muy conformista es el primer paso hacia un fracaso, porque creernos a alguien es el primer paso para pararnos. Yo creo en una cosa que Graham, una bailarina famosa, decía la divina disconformidad. Es decir, aunque estemos bien, siempre podemos estar mejor. Entonces, miras alrededor, Puente Genil no tiene conservatorio, pues escuela de música, Herrera sí. Pero a lo mejor resulta que Osuna sí tiene en edades tempranas y Herrera no. No lo sé. Creo que siempre se puede mejorar, aunque realmente no estamos mal. Pero creo que siempre, yo creo, pero no por la música, sino en general. Si siempre estamos mirando en el ombligo, nunca vamos a ningún sitio. A nivel, por ejemplo, histórico, por eso vienen estos libros y demás también, yo sí te atestigo que Herrera se ha querido muy poco. Pueblos de alrededor, con igual menos patrimonio musical o cultural en ciertos niveles, han puesto en valor muchísimo lo que tenían. Véase el fandango, el zángano famoso de Puente Genil. Lo coge Fosforito y lo endiosa. Herrera tiene fandango, nos robaron nuestro fandango, cada vez más parece que hay fuentes que hablan de que nos lo robaron. En el libro volvemos a apostar por esa fuente. Herrera tuvo tango, se perdieron. Herrera tiene partituras en la iglesia que nadie conocía, previas a la famosa quema de muchos de los archivos de la iglesia, donde hay partituras de la saga de músicos más antigua de Europa. Herrera tiene unos villancicos mochileros que, por ejemplo, Inaja los tiene puestos en valor, que, por ejemplo, Rute los tiene puestos en valor, que, por ejemplo, Castro del Río los tiene puestos en valor y aquí los tenemos desconocidos. A eso es lo que me refiero. Si nos conformamos con que todo va bien, estas cosas nunca salen. Y al final el problema es que se nos muere la gente que saben de esto y acaban desapareciendo del todo. Entonces esa divina desconformidad, esa divina necesidad de un poco más, yo creo que es bueno alimentarla, a pesar de que indudablemente estamos mejor que cuando yo me crié. No sé si me he explicado. Sí, no, perfectamente. Lo que pasa es que, claro, no sé, todo esto me lleva a mí a preguntarte ahora qué ha fallado, o que, bueno, no vamos a decir ya qué ha fallado, porque no vamos a mirar ahora hacia atrás, vamos a mirar hacia adelante. No sé, antes de que se nos mueran esas personas que tú dices, o por lo menos, ¿cómo se le puede solucionar? Dar solución a este... Con trabajo. Con trabajo. Cualquier cosa que tú quieras emprender, cualquier cosa que tú quieras mejorar, cualquier cosa que tú pretendas llevar adelante, va a haber mucha gente que te va a poner piedra en el camino, va a haber gente que te va a apoyar. Yo, a todas las puertas que llamo con este libro se me han abierto. Quizá una no, pero el resto absolutamente todas. Es verdad que el camino es tortuoso, que el camino no es fácil, pero en esto, como cuando yo tomé la dirección de los Amigos de la Música, al principio fue muy duro, muy duro, muy duro. Éramos jóvenes, estábamos en otras cosas, tuvimos que tirar adelante y fue duro. Es decir, vuelvo otra vez a lo de antes. Hoy en día, igual a nuestra juventud, a nuestros niños se les enseña que todo es corto, fácil, rápido. Y para mí, por lo menos, no sé si me estoy haciendo mayor, lo que merece la pena no es corto, ni rápido, ni fácil. Intentos previos al mío en Herrera Bio. Yo no soy el primero en esto, ni descubro el mundo, ni mucho menos. Aquí hubo, que yo sepa, en los años 90 un intento de recuperar la memoria colectiva de nuestros mayores musicalmente, y eso no fue a ningún sitio. Por miedo, por el que dirán, Pero además creo que partió hasta de la televisión municipal, la televisión municipal estuvo ahí involucrada, hubo después un momento con la escuela de mayores, y todo eso no llega a ningún sitio. Y desafortunadamente muchas de esas personas ya no existen. Quien dice eso, dice en archivos o dice... Es decir, también pienso que el que tiene un patrimonio, sea personal, familiar, del pueblo, es muy reticente a darlo si piensa que va a ser maltratado por las manos a las que se le da. Entonces, te digo que a mí se me han abierto, menos igual una puerta, todas se me han abierto. Lo que yo sí suelo ser muy sensato, muy sincero, cuando yo me entrevisto con las diferentes colaboraciones que tienen en el libro. Oye, esto es para esto, va a ser de tal forma, tú vas a tener estos ejemplares, ya han visto que previamente lo he hecho así, es decir, creo que en Herrera hay patrimonio, pero a veces somos reticentes a darlo por en qué manos cae y qué van a hacer con ello. Y te lo explico lo más suave posible. Ya lo sé. Pero es una pena porque al final salimos perdiendo. El último capítulo, por ejemplo, es la propuesta de un museo de la música en Herrera, que creo que lo han hecho más personas. Yo ya le estuve, cuando yo estaba en la banda, ya se la propuse a los equipos de gobierno de aquella época,
no llego, tampoco lo propuse a nivel formal, no llego a ningún sitio, pero vuelvo a incidir en ello. Creo que tener un museo de la música en Herrera, sea de la música o sea de otras cosas, podría ayudar. Ya, yo doy en el último capítulo varias justificaciones, además amparándome en un informe de la OCDE, de la Unión Europea, cómo se le puede incluso sacar rentabilidad económica, rentabilidad social, y después pongo varios ejemplos. Pongo el ejemplo de la colección museográfica de Gilena, pongo el ejemplo, el dueño del Museo de los Anises de Rute, el museo que ha dado la vuelta al pueblo, digamos, y que ha generado una energía en torno al pueblo de Museo del Jamón, del Chocolate. El primero fue el del anís, y los dos dueños son amigos míos. Entonces yo sé cómo empezó eso también, pero que han conseguido transformar el pueblo, transformarlo en el plan más positivo que se pueda conseguir. Sí. Entonces, humildemente creo que eso podría aportar un poquito a la historia, pero también a la economía, también a la visibilidad. Yo digo en el libro en algún momento, bueno, y lo hablo alguna vez con compañeros de trabajo, incluso con algún concejal que empieza a estar harto, no de ahora, sino de siempre, que Herrera sea, sobre todo a nivel de grandes capitales, el pueblo que está entre Estepa y Puente Genil. Es que estamos rodeados de mastodontes que venden muy bien y que hacen muy bien lo que tienen, y nosotros lo que tenemos que intentar sacarlo también, porque sin duda lo tenemos. Con nuestra dimensión, no somos Estepa, no somos Puente Genil, pero oye, Herrera en cierto modo tiene más historia. Los romanos de Herrera encontré en el otro libro que eran más antiguos que los de Puente Genil, sin embargo ellos los llevan muy a gala. No sabemos vender, quizá, lo nuestro. Creo que hemos fallado por ahí. Creo que hemos fallado. Bueno, vamos a meternos ya ahora sí en el libro. No vaya a ser que me digas, como le dijo Paco Umbral a Mercedes Milá, me vayas a decir aquello de, oye, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, yo no te lo voy a decir, pero es verdad que eso fue apoteósico. No, hombre, no, pero yo creo que a la gente le gusta luego escuchar todas esas cosas. Sale Paco Umbral aquí, en el libro. ¿También? Sí. Ah, pues mira, yo no lo sabía porque, bueno, he estado así ojeando un poquito. José Antonio, además de toda la historia, lo que ustedes han escuchado al principio, ¿verdad?, en esa introducción que hemos hecho al inicio de la entrevista, eres miembro de la SGAE, Sociedad General de Autores, y CEDRO, que es la sociedad ellos controlan los derechos de repografía de los libros. Si te lo fotocopian, hablando rápido y pronto, si te lo fotocopian sin permiso, porque pueda acogerte a una sociedad para denunciarlo. Más de una veintena de obras registradas. En la SGAE, sí. Qué barbaridad. 2023 recibiste el destacado encargo de poner música al poema Ocaso en Polei, del grandísimo, que por ahí he visto en algún sitio, de tantísimos reconocimientos como tienes por ahí, grandísimo escritor Vicente Núñez también. Sí, y además una historia, me costó un verano potente, yo no estoy acostumbrado a escribir para voz y piano, y la persona que me hizo el encargo murió este año repentinamente. Fuimos al estreno del documental la misma noche, o el mismo día de San Juan, y a la semana siguiente murió de un infarto. Vicenta Núñez, que era su sobrina. Y bueno, en fin, Navidad. Entre los reconocimientos destacan el Premio Nacional Giner de los Ríos a la mejor calidad educativa, o también nombrar, querida audiencia, el Premio Regional a la Excelencia Educativa, como también el Giraldillo de Oro a la mejor banda de música de Andalucía, y varias menciones honoríficas en el ámbito académico y artístico. Vamos, esto aparte de lo que yo ya he dicho al principio en esa breve reseña. Los premios de todos modos, José, sí, yo los digo porque los tengo, pero no deberíamos de obsesionarnos con ellos. Si te vienen, bienvenidos son, pero hay grandísimos profesionales de cualquier medio que a lo mejor en su carrera no han tenido esos premios. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Eso no les quita mérito ninguno. Es verdad que cuando vienen visten mucho y se lucen y los ponen en el currículum, y oye, bienvenidos sean. Algunos te los dan, otros te presentan, pero a veces depende del final del criterio de un tribunal. Pero sin obsesionarnos. José Antonio, ¿qué te motivó a hacer un trabajo como este? Ahí lo tienen ustedes, 380 páginas, cuyo contenido es, pues sin lugar a dudas, una joya para el patrimonio cultural de Herrera y por ende para todos los herrereños. ¿Qué te ha motivado a hacer un trabajo de esta envergadura? El tiempo que has tardado cuando lo iniciaste, cuando lo has terminado, porque atención, se compone, tú me corriges si hay algún fallo,
15 capítulos, 27 subcapítulos, 135 imágenes, 28 códigos QR que podrán descargarse de manera directa, 19 recortes de prensa, 35 partituras, 31 audios, 5 vídeos, 42 letras, canciones, poesías. A ver, yo vuelvo a venir a vivir a Herrera cuando muere mi madre y empiezo a sacar cosas por... A mí siempre me han gustado los enredos y tonterías, como dicen algunos, que además los saco por ahí. En el año 2001 ya investigamos sobre los misereres de Herrera, en el año 2004 sacamos desde Los Amigos de la Música la banda, en su época recuperamos los misereres, como que siempre ese gusanillo sí lo tenía ahí. Hay un momento que me distancio de eso y cuando muere mi madre le encantaba Herrera probablemente más que a mí. Porque yo puedo decirlo, a lo mejor ya no lo decía delante de las cámaras, delante tuya, pero como mi madre, muchísima gente que ya no está entre nosotros. Y yo decido entonces que lo que tengo lo voy a sacar. Me pegarán palos por un lado y por otro lado pues me llevaré felicitaciones, porque tú cuando expones una información pública, pues habrá gente que le gustará, gente que no, pero bueno, tomé la decisión y voy a cumplirla mientras tenga fuerza y energía. Entonces, tomada esa decisión, viene el primer libro de músicas populares, después sacamos los escritos de Martillo el año pasado, que eso no era mío, era simplemente hacer la edición. Y cuando viene el párroco local Herrera, como yo había hecho lo de músicas populares, me llaman amigos de una hermandad, oye, que el párroco tiene interés en conocer las cosas del pueblo, es verdad que él es de pueblo, lo dice, y yo creo que ha hecho varias obras que se nota que es así. Y dice, oye, de la música que tenemos en Herrera, digo, mira, te regalo el libro, échale un vistazo, digo, yo sé que en la parroquia hay tales cosas. Dice, ¿por qué no te ven un día y las buscamos? Me abre las puertas de la parroquia, encontramos los archivos que yo ya sabía que existían porque en otra época siendo jóvenes los habíamos visto y claro, los archivos parroquiales eran como el gran sueño que yo quería conocer, musicales quiero decir, pero cuando los veo allí hay hojas hasta con vasos. A mí nadie me quita que esas hojas están por los cuarteles. No sé en qué época, no sé en qué tipo de cuartel, pero se han puesto vasos encima de esas hojas. Entonces, tanto él como yo estamos de acuerdo, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Yo lo único que le digo, mira, José Antonio, dame tiempo porque yo estoy metido en otros jaleos y sí te prometo que todo lo que pueda conseguir lo voy a conseguir, pero que tardaré, pues se nos han ido 3 años en esto. 3 años no son 3 años todos los días. Para mí 3 años son sobre todo las vacaciones, mucho Navidad, mucho Semana Santa y verano, pues yo llevo 3 años sin vacaciones en verano. Pero también coincide que los niños son chicos, bueno, es la época de hacerlo. Empezamos a ordenar el patrimonio de la parroquia, empezamos a ordenar, se hace gordo y en ese camino van saliendo más cositas. Me encarga un trabajo de los clavos, conozco a Antonio Rapeta, que lo conocía pero no había tenido contacto directo con él. Oye, pues yo podríamos, casualidad en Málaga otro amigo conoce al guitarrista Gregorio de Pauli y se va haciendo gordo, se va haciendo gordo, se va haciendo gordo. Pero el origen directo, de hecho no iba a ser el nombre 175 aniversario, iba a ser el patrimonio de la parroquia musical y ya está, pero como tenemos mucha más documentación, muchas más fuentes, mucho más archivos, pues aprovechando la coincidencia del 175 aniversario, pues lo tenemos que sacar como sea. Yo digo ahí también, y lo explico en la introducción, no sé si en el 200 aniversario estaremos aquí o no, ojalá que sí, pero por si acaso había que sacarlo ahora. Son como números redondos que quedan bien y es la excusa perfecta para decir, tengo esto, vamos a seguir. Casi nada se repite si te digo que al final vienen 2 códigos QR para descargar gratuitos los libros anteriores. Es decir, el que no tenga los anteriores, con este se lleva también los anteriores, porque yo creo que la cultura hay que difundirla. A mí me quita de ganar 4 duros, bueno, ¿qué más da? Lo que quiero es que lo tenga cuanto más gente mejor, ¿vale? Entonces, parte de la parroquia, del descubrimiento de ese archivo y aprovechamos la coincidencia del 175 aniversario. 2 preguntitas sobre lo que has dicho ahora mismo. Una, ¿por qué lo de los palos? Dices, habrá quien me agasaje no, pero por otro lado posiblemente me caiga algún palito. Sí, bueno, no, pero no es que yo los busque, es que eso, bueno, para gustos, colores y bueno, tú sabes, y hoy en día en internet también es muy fácil poner y todo, pues alguna vez recibo alguna torta y ya está, que no pasa nada. ¿No? Y algunos son especialistas en dar tortas, que bueno, sí. Y algunos nada más hombre, a mí me lo vas a decir. Algunos o algunas nada más que se dedican a las tortas. Sí. Bueno, ya está. A mí me han dado torta y sigo, es lo mismo, es decir, pero me llevan dando torta 30 años y tampoco hemos cambiado mucho. Ya. Oye, y otra cosita que te quería decir, no quiero tocarte tu fibra sensible, de verdad que no, pero cuando has dicho, me vine a Herrera cuando falleció mi madre, y mi madre, no sé, tal, y mi madre tenía gara, ¿es un homenaje a tu madre, posiblemente?
Este libro no tanto, y igual el primero sí, yo en el primero lo estaba pasando fatal y bueno, me lancé a escribirlo, me fue bien, me sentí bien y ya está, y he seguido. Directamente no, aunque de todos modos, José, para que no me va a engañar, de las madres se acuerda uno todo y cada uno de los días de su vida. Me decía una médica en la posmuerte de ella, que lo pasan mal, a ver, mi niño nació justo cercano también, y me decía una médica, entiendo cómo está, mi madre lleva muerta 20 años, una médica, allí en Fuengirola, y me acuerdo de ella todo y cada uno de los días de mi vida. Entonces, ¿para qué vamos a engañarnos? Hablas en el libro agradeces, ¿no?, la colaboración de 8 creadores. Creadores, lo interpreto, lo entiendo como colaboradores. Sí, directo sí. A ver, hay un homenaje a Violeta la Burra maravilloso. Yo tenía fuente de información, la iba a escribir, pero encuentro que hay un herrereño que tiene más que yo y que lo hace mejor que yo. Entonces lo llamo Gonzalo Cornejo. Sé que has publicado, sé que tienes fuentes. ¿Te interesaría, te importa? ¿Crees que...? Sin problema ninguno, adelante. Entonces, él hace un capítulo. Yo suelo colaborar siempre con un poeta de cabecera que tengo herrereño que me encanta porque me gusta lo que hace, ahora no ha podido ser, pues tiro también de otra chica que sé que hace cosas muy bonitas, hablo con ella, María Muriel. María, ¿qué tal? ¿Te cuento la historia? ¿Te apetece? Sí, adelante. A Manuel Borges, famosísimo flamencólogo, sí, nació en el Ará. Yo tengo fuentes a través de rapetas que habla de Herrera, me dice, oye, tengo esto de Borges. Digo, espérate, lo voy a comunicar, le escribo, ¿le importaría con tal motivo? Tira para adelante lo que quiera. Del fandango, Gregorio, que murió también casaricheño, director de la antigua Bienal de Sevilla, un tipo fabuloso. Él publicaba con una revista que se llama La Flamenca y yo colaboro con ellos también. Entonces les pido permiso, ya les pedí permiso en el libro anterior. ¿Os importa que use este artículo de...? Perfecto, para adelante. Segundo, que nos ha hecho la portada y que nos ha hecho el logo. Él hace el diseño gráfico. ¿Quién más me dejo atrás? Bueno, el prefacio de un musicólogo estepeño maravilloso, el director de la banda, director del coro, Juan Antonio Carmona, que abre con unas palabras de Turina. Tú has dicho antes eso, pero yo creo mucho en esto también de Juan Antonio. Aprovecho, si no te importa. Sí, claro. Es que para mí, Turina y él aquí dan en el clavo. Dice, de una obra de Turina que se llama Bética, dice, Andalucía merecía otra cosa y los músicos andaluces merecíamos una buena lección por olvidar el fondo de riqueza del canto popular andaluz. Él hace un artículo precioso resumiendo el libro en torno a lo poco que nos queremos también teniendo el patrimonio que tenemos. Otro de los colaboradores, Antonio Manuel, que ha sido de ultimísima hora, un escritor intelectual, abogado, doctor, muy andaluz también, muy de nuestras tierras. Nos hace también él le llama el zaguán, un preprólogo maravilloso. Eduardo Duro, un actor malagueño amigo mío que lleva desde el Quijote colaborando con Herrera, nos hace una de las grabaciones. Bueno, Francisco Jurado, conocido como Pillino aquí. He tenido varias entrevistas con este verano, me ha abierto un mundo de datos que cuando tú encuentras dos cosas no las puedes conectar y lo llamas y él te las conecta rápidamente. Y tiene además fuente de todo. Bueno, otro de los colaboradores, reviso, digo, porque no me quiero que dejar, es que son tantísimos, esos colaboradores directos, después agradecimiento, sí, claro. Agradecimiento ni te cuento. Gonzalo Aroso, que se vino a Málaga a grabar a La Viuda con 89 años del guitarrista que le dio la vuelta al mundo herrereño. Pues bueno, montó el reportaje, lo han emitido hace poco. En fin, creo que de los directos no me deja nadie atrás. Hay una fuente ahí de... Yo me siento... A ver, eso sí te hace seguir adelante. Te den los palos que te den, pero dices, oye, son todos... Al final tengo la biografía de todos y cada uno de ellos. Son todos números uno en lo que hacen de lo suyo. Y todos me han abierto las puertas. A lo mejor será que esto merece la pena. Unir a todas esas fuerzas, unirlas y después, bueno, en el relato constantemente me acuerdo que hablamos de los pastores, pues de Juan Jesús que colaboró en otro libro. Es decir, a lo largo de las líneas del libro te vas acordando de los que han colaborado contigo en otros momentos y los sacas a relucir porque al fin y al cabo son parte también de esto. Yo, uno de los que llamó me decía, no, en la entrevista ves tú solo que el protagonista eres tú. Digo, no, el protagonista no soy yo, es la cultura de Herrera. Y entre todos conseguimos amasar un poquito en torno... Si no perdemos esa perspectiva individual, aunque alguien tiene que poner el nombre y es lo que hay, si no la perdemos, yo creo que es mucho más bonito todo. Oye, hablas de en Gabriel Medina y haces una... a ver, ¿cómo decirlo? No, me imagino que lo dices por algo porque representa algo para ti, que nace 8 días antes que Beethoven.
De la muerte de Beethoven. De la muerte de Beethoven, perdón, exactamente. Antes que la muerte, ¿lo dices por algo? No lo dices así, claro. Porque sí. A ver, primero como mensaje impactante, a todos como Beethoven, Mozart, todo muy antiguo, todo. Resulta que es que Herrera en esa época tenía música ya. Es que el primer documento donde se habla de música en Herrera es anterior al nacimiento propio de Mozart. Es decir, lo que nos suena que era antiguo porque nos contaron que era antiguo a nivel de la historia universal, Herrera en esa época ya tenía música y ya tenía su propio patrimonio. Digamos, para no perdernos en la línea del tiempo, 175 años en la historia de la música, que es mucho poco. Oye, pues si lo comparamos con Beethoven, con Mozart, estamos hablando de la línea del apogeo de la música en Europa. Entonces, pues a lo mejor vamos en esa línea, no estamos siendo un pueblo nuevo, porque Herrera es un pueblo nuevo, pero desde muy pronto ya de todos modos que la música va con el ser humano también. No hay sociedad, no hay cultura donde no haya música, pero en Herrera encima lo podemos demostrar. No nos perdamos, viene a decir eso. Si Beethoven te suena antiguo, Herrera como poco tiene la misma antigüedad musical. Tú estableces el año 1800, lo tengo que mirar para no perder el dato, 1849 como el inicio del legado musical continuo en Herrera. ¿Qué significa esta fecha para el patrimonio cultural de nuestro pueblo, José Antonio? Claro, yo en la introducción lo justifico. El dato no es mío. En el año 2003-2004, Pascual, que entonces era hermano mayor de la hermandad de Servicio de Nuestra Señora de los Dolores, saca en la idiosincrasia de un pueblo un documento donde dice, oye, aquí ya sabemos que la hermandad nuestra le pagó a unos músicos por tal, el 15 de abril justo del 49. Ahí se dice que se le pagó a los músicos, pero no se dice a qué músicos. Y pocos años después sí aparece ya un primer nombre de músicos. Entonces, pasados 20 años, nadie ha desmentido esa noticia. Sí te digo que la Hermandad del Jesús me ha dado también sus archivos, me los ha facilitado este verano, me lo está revisando entero porque digo, oye, vamos a contrastar, vaya que esté dando por hecho una cosa que no está dada por hecho. Incluso busqué a Francisco Jurado para decir, oye, hay documentos anteriores. La Hermandad de Jesús sí tiene anteriores, pero tiene anteriores, y yo lo justifico aquí no como música interpretativa. Ellos es verdad que tenían como una campana que iban tocando por las calles cuando se reunía la Junta de Gobierno. La esquila, ¿no? ¿Puede ser? Todo el mundo que se lo digo me dice será, no lo sé. Sí que dicen en su patrimonio años posteriores que no es de plata. Es lo único que deja claro, que no es de plata. En la esquila no lo sé, ellos hablan de campana. Entonces lo que no viene por escrito no te puedo decir otra cosa. Claro, ¿eso es música? Sí, es música. ¿Eso es anterior al 1849? Sí. Incluso los romanos sí son anteriores a esto, pero solo había un tambor, José. Entonces yo me pregunto a mí mismo en el libro, ¿un tambor es suficiente como para considerarlo música? Bueno, música es todo, pero un tambor no. Tenemos hasta el nombre del que tocaba el tambor. Viene la lista. Es que al final todos estos archivos son maravillosos y cuando te los facilitan con esa pasión, lo único que me dijeron es, prométenos que hace un buen uso de ellos. Y yo a todo el mundo le digo que sí, por eso lo saco aquí. A ver... Capitán Alférez, el hombre que tocaba el tambor, según los archivos de la Hermandad de Jesús, en el 1818 era Juan Borrego Granado. Entonces lo incluyo y lo pongo. Lo único que digo es que no tiene la suficiente entidad como para considerarlo el origen de una música de conjunto, melódica, armónica, etcétera. Entonces, de momento el dato más antiguo es el 15 de abril del 1849. Y además sabemos que ese músico ya sí tenemos la partida de nacimiento, sabemos cuándo había nacido, de dónde venía, de dónde eran sus padres, cuáles eran sus hermanos, por qué era músico. Gabriel Medina, José Medina y José Luna. ¿Qué papel jugaron estas tres personas en el desarrollo musical de nuestro pueblo? Primera generación conocida con nombre y apellido, los tres. José y Gabriel eran hermanos y Luna no, pero ellos dos sí eran hermanos. No sabemos mucho más de ellos. Sí sabemos el nombre el resto de sus hermanos, sí sabemos el nombre de sus padres y no sabemos mucho más. Sí sabemos que Gabriel aparece como maestro de música en los archivos de la Hermandad de Nuestra Señora de Dolores. Maestro de música, que es por ser músico o porque ya daba clases de música, no lo sabemos. Y sí sabemos que se le pagaba. También te digo que antes, unos 100 años antes, hay otro documento que tiene Francisco Jurado, pero habla de que los músicos eran de Estepa. Lo dice más clarito. Cuando muere uno de los primeros dueños de la Casa Grande, en el testamento deja puesto varias cosas. Una de ellas es que lo entierren con un hábito franciscano. Los franciscanos tenían mucho peso aquí, venían de Marchena, tienen tierra en Herrera.
creo que se le hagan 1000 misas, si no me confundo son 1000 misas, y que le toquen los músicos de Estepa. ¿No había en Herrera músicos o es que los de Estepa eran mejor que los de Herrera? Esa duda está ahí abierta y la dejamos y no la podemos cerrar. Yo pienso que es que no había músicos interpretativos en Herrera y por eso tiran de los de Estepa. Los músicos interpretativos de Herrera, con fuentes, 1849 antes, no sabemos nada. Y además sí sabemos, si te lo digo gracias a Francisco Jurado, que vienen de Espejo. Los padres de Gabriel y de José vienen de la tierra de Espejo. Por eso María en su poesía dice la música que vino, el maestro que vino de la tierra de Espejo. En Espejo, curiosamente, José también tiene Miserere, también tienen Esteban Mates. Es decir, las músicas en esa época por lo menos viajan con las personas. Cuando las personas se mueven de un sitio a otro, se casan, se vienen a vivir a Herrera por lo que sea, traen sus músicas, calan o no calan. Si calan, pues se hacen propias ya. Entonces, lo mismo que los pastores vienen de León, o parece que vienen de León, puede ser que los primeros músicos vengan de Espejo y con ellos traen sus músicas. Si te digo que los Misereres de Espejo yo los tengo, los saqué en el anterior volumen y no se parecen en nada a los de Herrera. No se parecen, pero sí tienen. Pero como los villancicos de Herrera, uno en concreto está en Inaja. O las letras de los pastores vienen diseccionadas y Rodríguez Marín en Osuna, en sus cuadernos del siglo XIX, recoge una de las letras de los pastores, aunque no te la dice de Herrera. Sí me da coraje que la letra de los clavos se la endiñan a Ponte Genil, y eso sí, en uno de los cuadernos de Aguilar y Eslava te dice la letra tal cual la recordamos hoy en día, siglo XIX, pero dicen que es de Ponte Genil. Entonces ahí es donde iba yo antes, que si una cosa se la damos a Osuna, otra a Ponte Genil, es verdad que nada es de nadie, pero cada uno ha intentado quedarse con lo que tenía y nosotros acabamos, en fin, vamos a quedarnos con lo que es nuestro, ¿vale? Pues ya lo saben, a quien esté escuchando y se dé por aludido y que pueda hacer algo al respecto, pues vamos a un poquito de por favor. Oye, José Antonio, permíteme que siga con los Medina. ¿Qué relación puede haber de los músicos de Medina, herrereños, con los músicos, con los Medina de Andalucía? Claro, por aquí, mira, hace 2 años estoy yo en un congreso en Jaén. Viene esta mujer, Clara Bejarano Pellicer, es doctora en historia. Y además ha tenido la buena ocurrencia, ella se dio cuenta haciendo su doctorado, de que había historia de todo menos de la música a nivel popular o a nivel intenso andaluz, y ella se empieza a plantear a qué suena la Sevilla barroca, a qué suena la Sevilla, y toda su investigación histórica pues van a niveles musicales. Y ella encuentra una familia que es los Medina, que más que una familia, una empresa de músicos. Había músicos Medina por toda Andalucía. Cuando en Jerez faltaba un bajo, ella decía que los que más faltaban eran los bajos, necesitaban bajo por todos lados. Los Medina se lo prestaban. Yo a ella le escribo, como la conozco en el congreso, y me responde. A muchos le escribe y nadie te responde. Yo he escrito a universidades, he escrito a archivos, uno te responde, otros no te responden. Y ella me responde y lo que me dice es que el apellido Medina es un toponímico. Toponímico es que va asociado al lugar en el que vive, y que hay Medinas por toda España. Entonces es muy difícil que los Medina de Herrera sean los mismos Medina que exportaron músicos a Andalucía. Cuando le hago la misma pregunta a Francisco Jurado, me dice exactamente igual. Dice, los Medina de Herrera no son los Medina de Sevilla que exportaron música. Y entonces él me saca el documento y me dice, mira, vienen de Espejo. Entonces, no son los mismos, pero hay Medina por toda España. Ya me podrías preguntar, ¿y los de ahora son los mismos de antes? Probablemente sí. Eso sí es más probable. Sí. Eso es más probable. Probablemente. No doy con seguridad, pero sí es probable que sea la misma línea. Entonces, claro, si ahora los de ahora, sí puede ser que haya más... Es muy probable que sí. ¿Y por qué ahora sí? Simplemente son 5 o 6 generaciones. Date cuenta que uno de los primeros Medina es el que yo llamo el Moza herrereño, Vicente Muñoz Medina, y a su tataranieta la he entrevistado yo. Su tataranieta vive en Herrera, se llama Mari Carmen, no te voy a dar más datos ahora mismo, pero vive en Herrera. Y su bisnieto es Manolito del trombón, el padre de Vicente de la Escuela de Música, el director. El director, sí. Es tataranieto de Vicente Muñoz Medina, es decir, tiene la línea directa. Es verdad que es tataranieto, son... ¿Cuánto hay que saltar para llegar a tataranieto? Yo como me quedo en padre todavía. Abuelo, bisabuelo, bisabuelo. Claro, sería hijo, abuelo, bisabuelo, son 4 saltos. Sí. Pues ahí tiene la línea directa. Con el Medina, Vicente Muñoz Medina, esa línea es directa, sin lugar a dudas. Incluso Manolillo en su época se creía que era su abuelo. Y poniéndonos ya con fecha, hemos descubierto que no era su abuelo, que era su bisabuelo. Entonces esa línea directa la tenemos. Según tu investigación, amigo José Antonio, las hermandades han jugado un papel muy importante en la música.
Me he perdido, perdón. Sí, según tu investigación, las hermandades han jugado un papel fundamental en la historia musical de Herrera. ¿Hasta qué punto es así? A ver, de Herrera y de España entera y de Andalucía, por supuesto. Vale. Los músicos tienen que comer de algo. Cuando se hace música de corte, cuando estudiamos historia de la música, se hace música de corte cuando los reyes pagan a los músicos para que les toquen. Cuando se hace música religiosa es porque la iglesia paga para que los músicos toquen. Y hasta Nápoles en el siglo XIX, que se abren los teatros de ópera primero, la música no es del pueblo, digamos. La música lleva siendo del pueblo 120 años, no más. No nos engañemos, Herrera tiene más historia que la música es del pueblo. Entonces, los músicos, dentro de que fuesen profesionales o no, pero Gabriel Medina aparece porque se le pagan, creo que son 200 ducados. Y está registrado porque en el libro se deja la contabilidad registrada. Si no estuviera, no sabríamos ni el nombre de los músicos. Entonces, es que de algo tienen que comer. Tan fácil como eso. Oye, me gustaría que compartieras, aunque está en el libro, en un libro que evidentemente no quiero que se me olvide, ¿cuándo se pone a la venta? Si va todo bien, porque esto es el borrador. Las copias llegan ya esta semana y mi idea entre jueves y viernes ponerlo a la venta. A la venta aquí en Herrera. Vale. ¿El precio se sabe ya? Le estoy dando vuelta, pero vaya, vuelta es 1 euro arriba, 1 euro abajo. Porque primero tengo que ver los gastos. Después se va a poner los sitios habituales, que yo suelo colaborar siempre, o ellos conmigo, con Papelería Santi, con Librería Acuario y con Modas Albeni. Mucha gente me pregunta en los libros, ¿y Modas Albeni por qué? Primero, porque es una familia de músicos grandísima. Segundo, hoy le decía a Macarena, que no me había respondido al WhatsApp todavía, digo, es que es la única tienda de Herrera que lleva nombre de músico. Y donde hay partituras en las paredes, y donde hay un piano allí, si no lo han quitado todavía expuesto. Y después porque Macarena es una mujer deliciosa, maravillosa, y yo la conozco desde hace 2 millones de años. Entonces, pues, Modas Albeni también. Entonces, el jueves viernes saldrá allí. Y si te digo, parte de lo que se gane, si se gana, esto nunca sabe, la inversión está hecha, después se podrá ganar o no ganar. Este año he decidido que se la vamos a dar al Colegio Nuestra Señora de los Dolores para compra directa de material utilizable por los niños. Compra directa, ¿qué significa? Pues que no van a ser ordenadores, no van a ser cañones, van a ser o juegos, materiales manipulativos, cosas que se pueden utilizar en el día a día. Entonces, sopesando todo eso, el precio 20-21 euros por ahí va a rondar. Un precio bueno. Para el volumen que tenemos no está mal. Me parece que sabía lo que iba a decir. Es que estamos hablando de 300 y pico páginas que vienen partituras, que vienen fotografías, que vienen, bueno, vienen muchas historias, muchos artículos. A ver, además se nos acababa el año y si se acababa el año ya no podía ser el 175 aniversario, tenía que hacer 176 y eso queda muy feo. Y después, bueno, la Navidad pues siempre es una época buena. También es verdad que hay muchos gastos, entonces, bueno, es verdad que comprar un libro a lo mejor no es un gasto prioritario. Yo en la campaña de publicidad que sacaremos el viernes lo que pone es la única lotería que siempre toca. Vale más o menos lo mismo que un cupón de lotería y a casi nadie le toca. Entonces, valorándolo con esa perspectiva, igual que antes decía Beethoven con la historia de Herrera, valorándolo con esa perspectiva, pues yo considero que no está caro. También ponerlo yo siempre digo lo mismo, prefiero un precio asequible y que lo tengan 100 personas más a un precio muy caro y que no lo tenga nadie, porque al final lo que busca es difusión, si no el propósito se pierde. José Antonio, a mí me gustaría que, lo mismo que has compartido conmigo antes del inicio de la entrevista, una bonita historia sobre Gabriel Medina, de quién ese examen o con quién se examinó. Ese Vicente Muñoz Medina. Vicente, sí, que lo compartieras con la audiencia que nos está viendo ahora mismo, porque me ha gustado mucho y has dicho, claro, ¿quién iba a ganar? Pues ganó el otro. Eso, si eres tan amable, si no te importa. Vicente Muñoz Medina, todo parte de que nuestros músicos mayores nos hablaban de él. Y a mí, de hecho, en la idiosincrasia del pueblo del año 2003-2004 ya hablamos de él. Y además lo cuento yo y digo, pero creo que de lo que me están contando mis músicos, la mitad no es verdad. Entonces sí es verdad que porque mis músicos me decían, este hombre fue director de la banda de Sevilla, este hombre componía, este hombre... Y yo decía, en la Herrera del siglo XIX eso es casi imposible. Pues hemos encontrado que Vicente Muñoz Medina sí dirigió durante 5 meses la banda municipal de Sevilla, sí componía, tenemos partituras suyas y se enfrentó en las oposiciones al padre de Amargura. Manuel Fondeante, el padre de Amargura, y José, que creo que era su padre,
pues fue el contrincante de nuestro herrereño. Nuestro herrereño era ya director de la banda, era director interino, pero ganó la oposición José. El examen fue duro, el examen, los músicos que lo cojan bien reproducidos. Sí me ha ahorrado el final del examen, porque cuando el tribunal da veredicto es verdad que es un poco duro. Entonces digo, voy a quitar, bueno, de todos modos, quien quiera. Hay un libro que recoge el examen entero, un libro que he encontrado además de un periodista sevillano que ha fallecido este verano, el pobre, lo quise llamar, y que era de Castilleja, y había estado bético, además ha estado aquí en varias ocasiones, Manuel Carmona, y había fallecido, le quería preguntar más datos y no he podido contactar con él. Ganó el que tenía que ganar. Ya está. También te digo, a Vicente lo acusaron de plagio, y eso sí fue muy duro, tan duro que su tataranieta lo recuerda todavía. Su tataranieta dice: mi abuela estaba siempre hablando de su abuelo, más que de su padre, de su abuelo, del músico, de Vicente Muñoz Medina. Dice, y llevó muy mal el que lo acusaran de una cosa que él no había cometido. Yo en el libro lo saco. Él se le acusó de copiar el pasodoble en La Giralda y de estrenarlo en Herrera antes que en Sevilla. El pasodoble en La Giralda fue el no va más de los pasodobles, y él no lo copió. Él lo que hizo fue quedárselo retenido de oído. Lo mismo hizo Mozart en su época. A Mozart el Papa, creo que fue Clemente, lo premió, lo condecoró por copiar una obra de oído, el famoso Miserere de la Semana Santa del Vaticano. Y al nuestro pues lo juzgaron. Entonces, él es verdad que se vino a Herrera. Creemos que no le fue mal económicamente, porque Francisco Jurado sí encontró un documento donde él avalaba una compra de tierra en Herrera, entonces por ahí creemos que no le fue mal, y lo que está claro es que fue maestro de música en Herrera. Se vino aquí y fue maestro de música y enseñó muchísimos músicos en Herrera. Y muchas de las partituras que tenemos son gracias a él. Es decir, tuvo que su nombre, también te digo, tenía una minusvalía que nos decían nuestros mayores, yo no me lo creía, pero a fecha de hoy sí me creo que tuviera algún tipo de minusvalía, porque si no, este hombre no hubiera acabado en Sevilla. Todos sus hermanos acabaron haciendo carrera militar, que también se traen los músicos de viento de la mili, de los ejércitos, pero él se va al asilo de la mendicidad de Sevilla y allí empieza a aprender música. Tenía por aquí una pregunta, porque hay una persona a la que le dije que te iba a entrevistar y me dice, pregúntale si no te importa. Verá. Es que es curioso. Dice, referencia a los tambores y campanas desde 1823. ¿Cree que estos elementos podrían considerarse parte de los primeros indicios de música organizada en Herrera? Eso es el archivo de la Hermandad de Jesús. Claro, yo sí lo recojo porque creo que hay que recogerlo porque tenemos los datos. Lo que te decía antes, tanto como entidad musical yo no les doy. Sí en cambio te hablo, mira, la misma doctora Bejarano, ella tiene un libro maravilloso que es donde yo metería ese tipo de manifestaciones sonoras. Ella habla de los paisajes sonoros. A ver si encuentro, porque tengo aquí la puerta. Eso, ella habla de los sonidos de la ciudad. Ella decía, ¿a qué sonaba Sevilla del siglo XVI al siglo XVIII? En Sevilla había sonido. Pues este tambor, que era uno, solo uno, no había más, y esa campana formaban parte del paisaje de los sonidos de la Herrera, combinados con los toques de campana de la iglesia, combinados con los cantos naturales, pero sonido organizado, digamos, como música, yo no lo entiendo. Pero el dato está ahí y está expuesto, evidentemente. Sí. Y está expuesta la fuente y el nombre. José Antonio, las nuevas tecnologías están muy bien, todo eso está muy bien, pero bajo tu punto de vista, ¿están perjudicando en modo alguno en la música, en la creación de nuevas composiciones musicales? A ver, yo creo que todo no es sí o no. Un cuchillo, yo siempre digo el mismo ejemplo, un cuchillo bueno es malo. ¿Tú qué me dirías? Un cuchillo, sí, según para lo que vayas a... ¿Para qué lo vas a utilizar? Un cuchillo para matar es horrible, pero para cortar un jamón en la feria... Buenísimo. Entonces, las nuevas tecnologías, ¿para qué las vas a utilizar? Ajá. Si la utilizas para dar el botón y para que te haga en 5 minutos una canción que tú no eres capaz de hacer, pues estás matando la creatividad, evidentemente. Pero yo la canción del 175 aniversario, que además es una preciosidad basada en la letra de María, he usado inteligencia artificial. Lo que pasa es que yo la uso combinada con el piano, combinada con 15 pistas, combinada con bancos de sonido. Este ordenador mío es una pequeña orquesta, porque ahí tengo un montón de bancos de sonido que se llama. Eso ya existía de antes. Si eso lo combina con instrumentos analógicos y además, es decir, para mí la tecnología te permite tener la Sinfónica de Berlín a tus pies, cosa a la que nunca jamás tendrías acceso de otra manera. Pero claro, el uso que hagas de esa Sinfónica de Berlín sin conocimiento es patatero. Con conocimiento pues sí puedes construir
una obra de arte bella en sí. Pero es verdad que los adolescentes usan la inteligencia artificial pues prácticamente para todo. Es más, en la universidad se empieza, yo que estoy en la universidad también metido ahora, a controlar mucho porque se copian exámenes, porque se hacen trabajos con inteligencia artificial. Ahí sí es dañina. Amigos de la música, ¿cuántos discos fueron los que se publicaron? Yo hice 4 con ellos, hicimos 2 de estudio, 1 en directo y otro con Canal Sur. Y después en el 40 aniversario ellos sacaron otro. Y previo a mi estancia se hizo una cinta de cassette en Montilla también. De todos modos, también te digo, ya por dato y por ampliar, aunque eso no viene recogido, hay por lo menos 3 discos más que no los grabaron directamente Amigos de la Música, pero donde salen Amigos de la Música. Porque hubo un recopilatorio de marcha de Semana Santa que salen Amigos de la Música. Hubo un grupo de sevillanas que usó los tambores de Amigos de la Música y lo metió en los agradecimientos. Y después Pedro Morales, en su disco de oro, antes de morir, metió una foto de la iglesia de Herrera con otros 4 compositores basado en el concierto que tú hiciste en las narraciones de 25. Entonces hay 3 discos más donde aparecen referencias a Amigos de la Música sin estar directamente grabados por Amigos de la Música. Qué barbaridad. Sí. Oye, José Antonio, si yo te pidiera, nos quedan 5 minutos. Venga. Si yo te pidiera, no sé, una frase o algo que resumiera todo esto, este 175 aniversario, yo no sería capaz de hacerlo, ¿eh? Yo te lo adelanto. O si quieres emplear, no sé, el título de una obra musical, de una pieza, de una marcha procesional, no sé, lo primero que se te venga, porque tú eres un artista, vamos, eres un maestro. A ver, yo cuando le puse título puse el legado. Y no era, creo que hay un programa en Canal Sur donde saca el legado de algo, sí. O ha habido, no sé. Sí. Para mí el legado es como el... A ver, al final en la vida, José, yo hablo ahí del transitar. Somos cadenas. Y si la cadena se rompe, se nos pierde lo que viene detrás y no le llega a los que vienen a posteriori. Entonces, el legado es lo que ha llegado a mis manos, lo pongo en las tuyas para que no se pierda. Entonces, es que para mí el legado es lo que lo resume todo. Aquí se habla de villancicos, de canciones de corro que se perdieron, de carnavales cuando había carnavales, de música religiosa, de música de Violeta la Burra, de música de viento, de... Todo eso es Herrera, pero todo en su justa medida. ¿Puede estar una cosa al lado de otra? Sí. Yo al final estoy enseñando una carta de un hombre en uno de los conciertos de los primeros Amigos de la Música cuando era Sociedad Protectora Musical que decía: no es la primera vez que en Herrera nos ha unido la música. Yo creo que todas estas cosas puestas una junto a la otra, por muy diversas que parezcan, música religiosa, música de travestismo, al final es música y al final es forma de sentir de un pueblo y es el legado del pueblo y nosotros somos mera correa de transmisión. Si la correa de transmisión se pierde, yo creo que el pueblo pierde su alma. No podemos tender siempre a imitarlo todo. Qué bonita la Semana Santa de Sevilla, vamos a imitarla. Para Semana Santa bonita de Sevilla ya está la de Sevilla. Todo lo que se imitarla salimos perdiendo. Qué bonito es la música de no sé dónde, todo lo que se imitarlo sale. Es decir, lo que ya teníamos, ¿por qué lo sacrificamos en pos de algo que no sabemos a dónde va a llegar? Entonces, alma y legado pondría yo. Alma y legado. Te convenzo, ¿no? No, es que lo que te voy a pedir es permiso para que no me vayan a mí a acusar de plagio. ¿Podemos dar ese título a esta? Porque muchas veces Mari Carmen me pregunta: José, ¿qué nombre le ponemos? ¿Podemos utilizarlo para este programa? Sí, no hay problema. Como titular, digamos. Podemos. Bien. José Antonio, yo sinceramente yo estoy muy a gusto, no sé tú. Bueno, tú estás en tu casa, además. Me siento como en mi casa. ¿Has estado a gusto? Sí. Al margen de que estés en tu casa, me refiero. Sí, a ver, tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, llevamos ya años sin hacer cositas, ahora llega el momento, el año pasado me dijiste: oye, vamos a hacer algo juntos otra vez. Venga, pues... Esto también, alguna gente me pregunta: ¿cuándo se va a presentar? Ahora mismo la presentación va a ser esta y ya está. Yo no tengo tiempo ahora humano de organizar una cosa potente. Y para ir a una charla, pues ya está, da la charla. Entonces, si llegara a tener el tiempo suficiente, ojalá que en el verano pues haríamos algo bonito, ya con más musiqueo, Tengo un entorno pensado, no sé si será posible, sería un entorno donde creo que nunca se ha hecho música, pero está en Herrera, evidentemente. Y... A ti hay que temerte, ¿eh? Pero vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser
que a veces vivimos de espaldas cosas que tenemos que podrían estar muy bonitas si se le diera un pequeño giro. Y yo ya por ahí he pasado muchas veces, porque en mi época de amigo de la música me tocó pasar de la Casa Cultural a la ERA, los primeros años como que sí, no, pero fíjate al final lo que ha sido la ERA. Y al principio era como que estáis locos. ¿Y por qué no? Entonces, bueno, yo no lo sé. Lo recuerdo porque cuando alguna vez yo te he entrevistado, te decía, vamos a ver lo que nos tiene preparado. Porque siempre era claro, algo totalmente explosivo. Pero siempre lo mismo, siempre buscar la emoción del público. Sí, sí, claro, claro. Dale la vuelta que quieras. Si yo me traigo 7 saltimbanqui y yo salgo haciendo el mono y me pongo una nariz, pero no llego a la emoción del público, ¿para qué? El público va allí a sentir y yo creo que estamos necesitados de sentimientos, de verdad que sí. Creo que en el mundo que estamos hay mucha frialdad, mucho distanciamiento, quizás por la tecnología, podríamos hablar hasta de maldad, de crueldad, no me gusta eso. Entonces, vamos a ver esto como refugio. Como refugio, como yo creo que el ser humano no es tan malo. Yo ya no sé lo que pensar. Quiero pensar que no. Están los dos polos. Somos capaces de lo peor y de lo mejor. Pues bueno, vamos a intentar lo mejor hacerlo bien hecho. Pero que sin irme por las ramas. Cuando yo estaba en Amigo de la Música y después las líneas que se han seguido es buscando esa emoción del público o buscando ese implicarnos dentro, bueno, yo creo que se consiguió humildemente. Sí, sin lugar a dudas, y hay que hablar de Herrera es música. El otro día estuve yo en una boda y estaba ahí David Pancho con Antonio Granado y compañía y con José Feli. Digo, hay que ver que su grupo, y claro. y bueno, y los invitados que había allí, muchos de fuera, evidentemente, y decían, joder, ¿estos de dónde son? Los típicos. Son de Herrera, estos son de Herrera. Son de aquí, son de aquí. Joder, ¿cómo canta? ¿Cómo suena esto? Y tal. Y te vanaglorias, ¿no? Sí. Ya está, pues de eso se trata, de que continúe la cadena transmisora y que no se pierda, y que no se pierda y que se conozca. Sí, que no lo hagamos solo por inercia, que igual cuando lo conoces lo haces con más ganas o incluso te puedes defender en una determinada conversación, yo qué sé, estás con el amigo de aquí, de allí, no, sí, en Herrera sí, no, pues mira, te doy datos, o te doy información, o te doy peso, yo qué sé, fue muy bonito cuando Ventura sacó a Canela y yo no conocía las habaneras, ahora ya sí sé la historia de la habanera y por qué se hacían y cómo se hacían y de dónde venía, pero ¿de dónde venía eso en vacío? Pues tiene su razón de ser también. Oye, en el Cilo tiene que haber una cantidad de música entre Ventura, nuestro entrañable Guillén, que se nos ha ido hace bien poquito también, y que lo vamos a... León también se nos fue hace poco. También, bueno, también. Sí. También. Jurado no hace mucho, bueno. Bueno, ahí tendrán ahora mismo hay un coro, una coral impresionante. Bueno, recordamos, puntos de venta. Recuérdalos tú. Librería y Papelería Santi, Modas Albeni y Librería Acuario. Y Librería Acuario. Acuario, sí. Son con los que yo colaboro tradicionalmente. ¿Y el precio? 20-21 ahí va a rondar. Tapa blanda. Después vamos a sacar una edición limitada de tapa dura. La tapa dura siempre es más cara porque va a hacerlo más caro. Y no tengo todavía el precio, la verdad, de la tapa dura. Tapa blanda sí va a rondar en eso, 20-21, más o menos. Pues 20-21 euritos, pero vamos, este va a ser el mejor regalo de la Navidad. Este sí que va a ser, como bien decía José Antonio, el 10º de lotería que va a tocar seguro, y a quien se lo regale se lo va a agradecer toda la vida, porque es todo un legado y además esto es un tesoro, una joya que forma parte del patrimonio de Herrera, que va a ser, como he dicho al principio, por ende para todos los herrereños, y que el culpable, entre otros y en el buen sentido de la palabra, es José Antonio Quiles Rodríguez, además de la colaboración de tantísimas personas que lo han hecho posible porque se han volcado con él, confían en él, porque... Espero no fallarle. No, seguro que no. Y bueno, yo le agradezco enormemente que nos hayas abierto las puertas de tu casa, a ti y a tu familia, y por mi parte nada más. No sé si quieres aportar tú algo más, amigo mío. Agradecido de la labor que hacéis siempre, y sé que intenta en tu entrevista también darle un toque diferente, de calidad, personal y ya está, de eso se trata, de buscar una línea de belleza si se puede conseguir. Así que agradecido que tengamos buena Navidad. Exactamente. Y a pesar de la parte mala de la Navidad que abríamos esta entrevista con eso, bueno, quedarnos con la parte
buena. Era exactamente. Y ya lo sabes, con viaje a París, si Bueno, si necesitas intérprete, por favor. Te busco, en enero, el 24. Gracias, amigo mío. A vosotros. Y mucha suerte. Gracias a siempre. vosotros.